Historia de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto. La celebramos el 11 de septiembre. Nuestra Señora de Coromoto es patrona de Venezuela, patrona de las familias y patrona de la misión Jesús y María restauran mi familia. La Virgen María se apareció en Venezuela con unas características fascinantes. Es la primera que aparece en el día de su cumpleaños y la primera vez que se aparece a una familia completa. Es una de las pocas visiones marianas que lleva el nombre de su vidente y no del lugar donde se apareció. Solo hay dos casos en el mundo en los que la Virgen deja una reliquia: la Virgen de Guadalupe en México y Nuestra Señora de Coromoto en Venezuela. En Venezuela, después de la conquista española, en el norte de la región de Guanare, habitaban en las montañas una tribu de indios llamados Cospes. En el año 1651, un cacique llamado Coromoto caminaba junto con su mujer por la montaña. Al llegar a la quebrada, vio a una bella señora cargando un hermoso niño que caminaban entre las aguas del río. Ambos le sonrieron a la bella señora, quien a su vez le devolvía una sonrisa amorosa y con una voz muy suave les dijo: «Sal del bosque junto con los tuyos y ve donde los blancos para que reciban el agua sobre la cabeza y puedan entrar en el cielo». El cacique, impresionado por lo que había visto y oído, y ya que la voz tenía tanta fuerza y persuasión, no dudó cumplir la petición de la bella mujer. Fue junto con su tribu hacia donde los blancos y relató lo sucedido a un español llamado Juan Sánchez, con quien acordó que la población indígena fuera evangelizada y bautizada. Poco a poco el número de bautizados iba creciendo, pero comenzó en el indio un conflicto espiritual. Y acostumbrado a la libertad del bosque, éste se negó a bautizarse y decidió escapar antes de recibir el sacramento, regresándose a la choza de su aldea. Pero la noche del 8 de septiembre de 1652, la bella señora se aparece nuevamente, esta vez en el bohío del indígena. Había pasado un año que no la habían visto. Era la primera vez que la imagen visitaba a una familia completa, pues estaban presentes la esposa, su cuñada y su sobrino. De todo su ser se desprendían rayos de luz que alumbraban todo el interior de la choza, como los del sol. Pero el cacique, enojado, le contesta a la bella mujer: «¿Hasta cuándo me quieres perseguir? Te puedes devolver, porque no voy a hacer lo que tú me mandas». Él trata de echarla y toma sus armas para amenazarla, diciéndole: «Con matarte me dejarás». Pero la bella señora, siempre sonriente, avanza hacia el cacique y cuando éste extiende con ira su mano para atraparla, ella desaparece ante su vista. En el puño cerrado del indio Coromoto quedó una diminuta estampa en la que quedó impresa la imagen de esta bella señora, que desprendía rayos luminosos muy intensos como los del sol, pero sin quemar. El cacique la vio tan viva en su mano que la amenazó de muerte y le dijo: «Mañana te quemaré». Y envolvió la imagen en una hoja de plátano y la escondió en la paja del techo de su casa. Sin embargo, su sobrino corrió a avisarle al español Juan Sánchez, y éste fue a la choza a recoger la preciosa reliquia. Al verla, reconoció en ella a la propia Virgen con el niño Jesús en el regazo. Sánchez se llevó con todo cuidado a la santa reliquia a su casa
La colocaron sobre una mesa y la rodearon de flores. La empezaron a venerar y a rezar y decían que era la Virgen que se había aparecido al cacique Coromoto. Es por eso que se quedó con el nombre de Nuestra Señora de Coromoto. El 9 de septiembre, el cacique se despertó. Vio que todos se habían ido y, recordando su enojo, decidió quemar toda la choza, sin darse cuenta que la imagen ya no estaba ahí. Al andar en el bosque, una culebra venenosa llamada Mapanare lo mordió. Al darse cuenta que el veneno era mortal, pensó que había sido un castigo del cielo por su mala conducta frente a la bella mujer. Entonces se arrepintió profundamente y comenzó a gritar pidiendo que alguien lo bautizara. Un cristiano español barinés escuchó sus gritos, buscó un poco de agua y bautizó al cacique. Al hacerlo, los dolores comenzaron a disminuir. Después, este fue con su tribu y narró lo sucedido. A partir de ahí, Coromoto se convirtió en apóstol y seguidor de la Virgen María. Su nombre cristiano fue Ángel Custodio. Él y sus compañeros cospes formaron una comunidad muy fervorosa de la Bella Señora. Cuando Juan Sánchez llegó a su casa con la reliquia, no tenía para alumbrarla más que un solo pedazo de vela de cera negra. Por tanto, la prendieron y la colocaron delante de la imagen. Era tan pequeña que apenas debía durar media hora, pero pasaban y pasaban las horas y ésta seguía alumbrando. Estuvo ardiendo por más de 50 horas. Esto fue un milagro. Juan Sánchez se quedó con ella en custodia por los próximos 16 meses. La Madre del Cielo se manifestó en muchas ocasiones y su casa se convirtió en un pequeño santuario, donde iba todo tipo de personas, sobre todo de Guanare, a admirar la imagen de Nuestra Señora de Coromoto y pedirle favores. El 2 de febrero de 1654, el sacerdote vicario de la ciudad de Guanare, don Diego Lozana, solicitó que se llevara la imagen hasta la catedral para poder proteger la imagen, donde Nuestra Señora de Coromoto entró con gran solemnidad, llevada por los fieles y colocada en una iglesia. Nuestra Señora de Coromoto es una diminuta reliquia que mide 27 milímetros de alto por 22 milímetros de ancho, del tamaño casi de una huella dactilar. En ella está la imagen de la Santísima Virgen, con el niño sentado sobre sus piernas y en sus manos circundando al niño. El niño Jesús tiene su manita derecha levantada bendiciendo y con la izquierda sostiene al mundo, representado por una bola, encima de la cual se encuentra una cruz. En un principio se pensaba que el material de la estampa era de pergamino o de papel de seda, pero con las investigaciones se ha descubierto que proviene de un material indescriptible. Por tanto, ellos declaran que viene directamente del cielo. Además, han descubierto que es imposible que haya sido pintado o que se haya usado algo como tinta china. Los investigadores han observado que la figura era de un solo trazo y una sola densidad de tinta. Además, que los pigmentos no están adheridos a nada. Por el contrario, a cierta distancia se distinguen pequeñas tiras de fibras que hacen el contorno de la Virgen y pareciera que flotaran. La fibra está tanto por encima de los trazos como por debajo de ellos. No se ha podido explicar científicamente el origen de los pigmentos que dan color a la imagen, ni la forma en que se elaboró la imagen. Por tanto, no pudo ser elaborada por la mano humana. Existe un tramado de aparentes cañas en la parte posterior a la imagen de la Virgen,
Detrás, como fondo de la imagen, lo que se ve es el interior de una choza indígena. También se encontró que los ojos de la Virgen miden menos de 1 milímetro y en ellos se encuentra la presencia del iris, así como todas las características de un ojo humano. Al profundizar en el estudio del ojo izquierdo de la Virgen, se pudo observar las figuras de indígenas dentro del ojo. Estos son el cacique Coromoto y su familia. Esto es impresionante. La corona de la Virgen y del Niño podrían ser típicamente indígenas, hechas de plumas u hojas, y no una corona de oro. Desde el 2009 apareció en una parte deteriorada de la imagen, en color blanco, donde está la imagen del niño Jesús, un cordero, de pie como si estuviera sacrificado. Es el niño Jesús que deja de aparecer en la imagen y se transforma en el cordero, en lo más humilde, aquel que entregó su vida para salvarnos. Los estudios acerca de la imagen siguen en proceso y cada vez se va conociendo más detalles de la imagen de la Madre de Dios, que sin duda nos está hablando de forma cada vez más claras. A lo largo de los distintos estudios se ha podido ver cómo la imagen de la Virgen cambia sola, revelando distintos acontecimientos de la historia de Venezuela. El 7 de octubre de 1944, a petición de los obispos de la nación, el Papa Pío XII la declaró patrona de la República de Venezuela. En el lugar de la segunda aparición fue construido un lindo templo, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, donde la imagen se muestra a la veneración de los fieles. En 1985, la imagen se incrustó en un relicario de madera con piedras preciosas, que después, con el tiempo, se cambió por un nuevo relicario de oro, con características especiales para no dañar la reliquia. El santuario fue declarado basílica por el Papa Pío XII el 24 de mayo de 1949 y la coronación canónica de Nuestra Señora de Coromoto se celebró al cumplirse los 3 siglos de su aparición, el 11 de septiembre de 1952. La fiesta de Nuestra Señora de Coromoto se celebra 3 veces al año: el 2 de febrero, el día de su entrada a la Catedral de Guanare; el 8 de septiembre, el día de su aparición; y el 11 de septiembre, el día de su coronación canónica. ¿Cuál es el significado de la palabra Coromoto? Coro significa tormenta y moto significa detener. Así que Nuestra Señora de Coromoto es esa buena madre que detiene las tormentas y tribulaciones de sus hijos que acuden a ella. Una de las características especiales de esta aparición es que la Virgen se le apareció a toda una familia, pidiéndoles que convirtieran a toda la tribu para que fueran bautizados y evangelizados, y ahí se encuentra la gran misión. La aparición a la familia completa es una petición a promover, defender con valentía y fortalecer la familia cristiana, basada en la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, para hacer unas auténticas iglesias domésticas, convertirnos en los protagonistas para ser misioneros dentro de la sociedad. Nuestra Señora de Coromoto se ha convertido en la patrona de la misión Jesús y María Restaura mi Familia. A continuación te explicamos el porqué. La bella señora de Coromoto, así la llamó el cacique de Coromoto en el momento de la aparición. Era bella y muy brillante. La Virgen de Coromoto es conocida como la Bella Señora. Por eso su nombre es Nuestra Señora de Coromoto.
La Virgen de Coromoto es la patrona de la Misión Jesús y María Restauran Mi Familia. La Virgen de Coromoto, nuestra bella Señora de Coromoto, es la patrona de Venezuela. Y Nuestra Señora de Coromoto es la que detiene la tormenta. En estos últimos tiempos vemos que la tormenta que más enfrentan las familias es el divorcio, es la separación. Por eso ella es nuestra patrona, la patrona de Jesús y María Restauran Mi Familia. Nuestra Señora de Coromoto es nuestra patrona porque su aparición es la única aparición donde la Virgen se presenta a una familia completa. A una familia completa, papá, mamá, hijos. La Virgen, cuando se aparece, le pide a los indios, específicamente al cacique de Coromoto, a los indios Cospe, que vayan donde los blancos a echarse agua en la cabeza. Pues la Virgen nos pide con ese acto volver a los sacramentos. La Virgen nos da una catequesis sobre la importancia del bautismo y nos pide volver a incorporarnos a la Iglesia Católica, siendo obedientes al Papa. Ella nos invita por medio de ese bautizo, por medio de esa enseñanza, también a que nosotros vivamos en el Espíritu Santo, que vivamos animosos en el Santo Espíritu, y nos invita también a renovar nuestro bautismo por medio de la consagración al Inmaculado Corazón, a su Inmaculado Corazón. Por eso ella es nuestra patrona. El indio de Coromoto también vemos que él, en el momento que la Virgen se le presenta, vemos que él al principio quedó sorprendido, animoso, contento al tener ese encuentro en el momento de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto. Y ella, cuando le pide que vayan donde los blancos a echarse agua en la cabeza, pues tiene que dejar las comodidades donde él vivía, porque él vivía en la selva y tenía que ir a formarse a la catequesis donde estaban los blancos, y pues fue muy enojado, fue fastidioso, fue enfurecido porque las comodidades que tenía en su choza no eran las mismas comodidades que iba a tener estando donde los blancos, donde digamos que un poquito estaba, donde iba a tener más limitaciones y donde él no iba a poder desarrollarse como él estaba acostumbrado, se sentía muy incómodo. Y en ese momento él entra en un combate espiritual, y es el mismo combate espiritual que en este tiempo nosotros vivimos, pues buscando permanecer en obediencia y cerca de Dios, buscando perfeccionarnos en el amor, en las prácticas espirituales. Pues podemos ver en el cacique de Coromoto, pues que también tuvo un combate espiritual en esa lucha que tuvo por poder hacer la voluntad de Dios. Y es la misma batalla que muchos sufren para poder encontrar la voluntad de Dios en ese proceso de restauración que están viviendo. ¿Por qué también nuestra Madre, Nuestra Señora de Coromoto, es la patrona de Jesús y María Restauran Mi Familia? Pues ella nos enseña a vivir en la unidad, en la paz, y especialmente lo vemos porque muchas de las familias
en estos tiempos, en estos últimos tiempos, son migrantes. Dejan sus comodidades también, dejan su cultura, dejan su idiosincrasia y tienen que incorporarse, aprender una nueva cultura, muchas veces un nuevo idioma. Y en la aparición de Nuestra Señora de Coromoto podemos ver cómo los indios Cospe también dejan su cultura que ellos tenían por ir donde los blancos, ir interrelacionándose con ellos, aprender también la cultura que ellos traían, porque muchos de los, evangelizadores, los misioneros, eran franciscanos capuchinos que venían de España y otros venían de Portugal. Ellos tuvieron que aprender también a interrelacionarse, ¿no?, con otra raza, con otro idioma, porque tampoco dominaban el idioma. Y también pues tuvieron que aprender unas nuevas costumbres, además de la fe. Por eso qué importante es para nosotros tener a Nuestra Señora de Coromoto, porque muchos de los que forman parte de la misión Jesús y María Restaura Mi Familia son migrantes. Y la Virgen nos ayuda a que podamos vivir en unidad, en fraternidad y a respetarnos y a valorarnos los unos a los otros. También podemos ver en Nuestra Señora de Coromoto que la hacemos nuestra patrona porque ella es el comienzo de la nueva alianza. La imagen reliquia de Nuestra Señora de Coromoto tiene forma de un óvalo y ese óvalo pues no es nada más y nada menos que la representación de un óvulo donde nosotros llegamos a la vida. Es la herramienta para poder nosotros crecer y formarse una nueva vida. Defiende la vida Nuestra Señora. Nuestra Señora de Coromoto también nos presenta a su Hijo, el Niño Jesús. Y Él representa, si vemos, esta es la imagen original de Nuestra Señora de Coromoto, ¿no?, donde ella está con un velo blanco, con un ropaje rojo, y se ve claramente al Niño Jesús, pero realmente la Virgen ha sufrido varias transformaciones y esta es realmente la imagen actual que refleja la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. Y ahí podemos ver que el Niño Jesús se convierte en un corderito, su imagen es un cordero y ese cordero nos representa a Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Eucaristía, Nuestra Señora de Coromoto nos muestra el Niño Jesús sacramentado, nos muestra la Eucaristía, ese alimento de unión de nuestras familias, ese alimento en el cual sabemos que nuestras familias van a ser reunificadas en el amor del Jesús eucarístico. La sangre, porque la imagen de Nuestra Señora también muestra aquí claramente como una mancha de sangre, y esa es la sangre derramada del Cordero inmolado, esa sangre que demuestra ese amor entregado hasta el extremo de Jesús por nosotros, y ese es el amor que Jesús Eucaristía nos pide que nosotros podamos entregar a nuestros cónyuges que se encuentran alejados de Dios. Poder donar ese amor que nos muestra Jesús, un amor que ama hasta el extremo, hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Y Él nos llama también a donar la vida
por nuestros seres amados, especialmente por nuestros cónyuges, a ejemplo de Jesús. Jesús se queda con nosotros en la Eucaristía. Ese traje bañado de sangre es la sangre de la nueva alianza. También nuestra Madre nos muestra en esta imagen, reliquia, que ella se está autorrestaurando. Como les decía, la Virgen ha sufrido desde el momento de su aparición, y en el momento que deja la reliquia, la imagen reliquia de Nuestra Señora de Coromoto, vemos que la reliquia, la imagen de nuestra Madre, va sufriendo una transformación constante, porque ella va viviendo, su imagen va viviendo hechos históricos que reflejan el momento actual que vivimos. Y como ustedes ven, esta era la imagen original, pero poco a poco la imagen ha ido sufriendo cambios, como lo vemos aquí, y podemos ver que pues el niño ya no figura la imagen del niño Jesús, sino vemos que es un cordero, y también su corona ahora es una corona como un pecacho de cómo fueron las vestimenta indígena, ¿no? La vestimenta que usaban los indios Cospe, y de igual lo vemos en el ropaje. De un lado está la vestimenta de los indios Cospe y del otro lado es una vestimenta europea, al igual que su peinado. Y esa transformación, ese cambio que nosotros vamos viendo, que va viendo en la imagen reliquia de Nuestra Señora de Coromoto, también nos recuerda esa transformación de nuestras familias y esa restauración, porque la Madre se está autorrestaurando. Esa imagen reliquia de Nuestra Señora de Coromoto se está autorrestaurando, como nosotros nos estamos restaurando, y nos recuerda cómo se va a restaurar nuestras familias. La Virgen nos invita a convertirnos. Nuestra Señora de Coromoto nos invita a convertirnos, porque cuando ella le dice a los indios que vayan donde los blancos y se echen agua en la cabeza, pues nos pide conversión. Y en esa conversión nos invita a ir, que vayamos a los sacramentos, que vayamos a vivir la gracia de Dios para convertirnos e ir al cielo. Y aquí en la misión Jesús y María Restauran Mi Familia, eso es lo que nosotros animamos a nuestros hermanos, a que se conviertan. Tú, amado hermano, que luchas por restaurar tu matrimonio, conviértete para que vayas al cielo tú y tu familia, como nos los pide nuestra Madre en la advocación de Nuestra Señora de Coromoto. Nuestra patrona nos invita a la conversión, a que vayamos a los sacramentos para que podamos ir al cielo con nuestras familias. Nuestras familias se están destruyendo actualmente, pero ella quiere ser la quien detiene la tormenta de nuestros sufrimientos, la que detiene la tormenta de nuestra división. Y ella nos dice: tengan fe y esperanza. En la aparición de Nuestra Señora de Coromoto en Venezuela ha ocurrido una mariofanía, como lo ha ocurrido en la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Madre se ha quedado con nosotros y ella quiere ser el puerto seguro de nuestras familias. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, patrona de nuestras familias, renueva la fe en todas las familias del mundo entero. Renueva la fe en la humanidad. Dios los bendiga, amados hermanos. Recuerda que con Jesús y con María siempre ganamos. Nuestra Señora de Coromoto, Reina de las familias, Reina de la misión Jesús y María, restaura mi familia. Ruega, Jesús, a tu amado Hijo Jesús, que salve
a nuestras familias.